Los mixomicetos están en el grupo de los eucariontes de los amebozoa y aquí se presenta su clasificación. En este caso es importante hacer hincapié en las clases, que son tres: la Dictyostelia, la Mixogastria y la Protosporángida. Las características generales de este grupo es que tienen talos, que pueden ser amebas o células flageladas, y también tienen talos plasmodiales y pseudoplasmodiales. Cuando tienen talos plasmodiales, estos son holocárpicos. Eso quiere decir que todo el plasmodio se convierte en estructuras de reproducción. Se van a nutrir por fagocitosis y van a formar esporóforos o zorocarpos, que son estructuras donde se forman las esporas. Su reproducción puede ser tanto sexual como asexual. Van a vivir en la materia orgánica en descomposición, sobre todo en la madera o en hojas. Pueden dispersarse por medio del viento, del agua o de pequeños artrópodos. La clase Mixogastria. Ahí están a los que se denominan mohos mucilaginosos verdaderos o plasmodiales. Van a habitar en todo tipo de ecosistemas, sobre todo en la madera en descomposición, excrementos, plantas, hojarasca, etc. Se han encontrado fósiles de estos organismos en ámbar de hasta 35 a 50 millones de años y van a formar esporóforos macroscópicos. Sus talos o fases somáticas son las mixamebas, que tienen pseudópodos o células flageladas. Estas dos van a ser unicelulares y uninucleadas y van a ser haploides. El otro tipo de talo que tienen es el plasmodio. El plasmodio, recordemos que no tiene una pared celular, son multinucleados, esto quiere decir que tienen muchos núcleos y esos núcleos son diploides, o sea 2N. Pueden presentar corrientes intracitoplasmáticas y estar también rodeados de una capa de mucopolisacáridos que lo protege de que se pueda secar y le ayuda también a moverse. Este plasmodio lo que va a hacer es fagocitar otras bacterias, puede fagocitar algunos protozoarios, esporas y otro tipo de organismos. Hay tres tipos de plasmodio. El protoplasmodio, que es muy chiquito y por lo tanto es microscópico, es hialino y no tiene movimiento y solo origina un esporóforo. Está en grupos particulares de estos mixomicetos. El afanoplasmodio, que es un poco más grande que el anterior, forma una red delgada de filamentos. Va a tener un movimiento, pero es muy lento y puede originar varios esporóforos. Y por último, el faneroplasmodio, que es el más conocido, ya que es de un tamaño mucho mayor, es macroscópico y además de colores brillantes. Ese color puede ser dado por el alimento que ingiere el plasmodio. Los colores pueden ser amarillos, rojos, naranjosos, etc. Va a tener venas bien definidas y va a tener movimientos mucho más rápidos. También va a formar varios tipos de esporóforos. El plasmodio puede formar tanto esclerosios como esporóforos, ambos diploides. Si forma un esclerosio, recordemos que los esclerosios son estructuras de resistencia y le van a ayudar a ese plasmodio a sobrevivir a condiciones que son desfavorables, como mucho frío, cambios de pH, falta de nutrientes o si hay metales pesados en el medio. Y una vez que pasa a condiciones favorables, puede regresar a ser un plasmodio. El plasmodio también puede formar los esporóforos, que son estructuras donde se forman esporas, que son esporas haploides. En los mixomicetos vamos a encontrar cuatro tipos de esporóforos. El primero de ellos es el esporangio. Los esporangios pueden ser estipitados o sésiles. Si son estipitados, eso quiere decir que tienen un pie o estípite. Si son sésiles, es porque no tienen ese pie. Pueden ser producidos por un plasmodio. Cada esporangio va a tener un peridio y los esporangios solo llegan a medir pocos milímetros de alto, son muy pequeños.
Estas son las partes de un esporangio. Podemos observar que hasta abajo tiene una base, que es el hipotalo. Después podemos observar que hay un pie o estípite. También tiene un peridio. El peridio es esta parte. Y el peridio va a envolver al capilicio. El capilicio son estos hilos de aquí. Y también va a envolver a las esporas. Las esporas están dentro del peridio y están envueltas también por el capilicio. También pueden tener una columela, que es la continuación del estípite, y también se puede denominar esporoteca al conjunto de columela, capilicio y las esporas. El siguiente esporóforo se llama etalio, y el etalio consiste en muchos esporangios que están unidos y envueltos por un solo peridio. La mayoría son semiglobosos, pero otros pueden tener una estructura irregular, como este, o pueden ser pulvinados, como este, es decir, que tienen una apariencia como terrosa o polvosa. Los etalios van a contener endosporas porque se forman dentro de un peridio. Así es como se ve el corte de un etalio. Cuando hacemos el corte podemos observar que dentro hay un pseudocapilicio y que también tiene un córtex. Ese córtex es el peridio que está envolviendo al conjunto de esporangios. El siguiente esporóforo es el pseudoetalio. El pseudoetalio consiste en esporangios que están muy juntos y que tienen la apariencia de un etalio, pero cuando observamos de cerca nos podemos percatar que solamente son esporangios que están muy juntos, pero no están fusionados. Cada esporangio tiene su propio peridio. En este caso, las esporas que se forman en el pseudoetalio también son endosporas, porque están formadas dentro de un peridio. Si hiciéramos un corte de un pseudoetalio, podríamos ver algo así. Podríamos observar que cada esporangio tiene su propio peridio y que lo único que sucede es que hay muchos esporangios creciendo muy pegados. El último esporóforo es el plasmodiocarpo. El plasmodiocarpo conserva la forma del plasmodio, es decir, conserva la forma como de una red o un pretzel. Tiene un pseudocapilicio dentro, que es la misma apariencia que el de un esporangio, parecen como hilos. Y también va a tener un peridio que envuelve a las esporas. Entonces las esporas que tiene se llaman también endosporas. En el ciclo de vida de un mixomiceto, lo que podemos observar es en la figura A está la espora va a germinar en el tipo de talo que es el ameboidal. Las amebas, dependiendo del tipo de lugar donde vivan, si es un medio más acuático, pueden tener undulipodios. Si tienen undulipodios, siempre van a enquistarse y después, para perder el undulipodio, y después van a volver a germinar en amebas. Las amebas pueden dividirse mitóticamente y así reproducirse de manera asexual. Cuando el mixomiceto se va a reproducir de manera sexual, lo que va a haber es una fusión de amebas. Ese es su tipo de plasmogamia, una fusión de las amebas. Cuando se unen los núcleos de esas amebas, entonces ocurre la cariogamia y se forma un cigoto 2N. Cuando ya están fusionadas y se formó el cigoto 2N, el plasmodio comienza a dividir sus núcleos mitóticamente y entonces forma un plasmodio maduro, como este de aquí, que es multinucleado y cada núcleo es 2N.
Ese plasmodio, recordemos que si hay condiciones desfavorables, puede hacerse un esclerosio y después regresar a formar un plasmodio. Y cuando tiene las condiciones para formar esporas, pues lo que va a formar es alguno de los tipos de esporóforos que ya vimos. En este caso forma un esporangio. Dentro del esporangio se da la meiosis y una vez que se da la meiosis, pues ya es un esporangio maduro donde se forman esporas haploides N y esas esporas pueden volver a germinar en amebas. Ahora en la clase Dictyostelia. En la clase Dictyostelia tenemos a las amebas sociales. Se les llama así porque tienen ciertos comportamientos muy particulares. Esas amebas son uninucleadas, haploides y con filopodios. Se alimentan también por fagocitosis, pero solamente de bacterias. Las amebas pueden juntarse y formar un pseudoplasmodio. Y ese pseudoplasmodio a su vez formar un zorocarpo, que en este caso es microscópico. Los dictiostélidos habitan en el suelo, en plantas y en hongos en descomposición. Se dispersan mediante agua, pequeños artrópodos y pequeños vertebrados. El Dictyostelium puede formar un pseudoplasmodio, que también a veces se le llama grex o babosa, que son conjuntos de amebas desde 10 hasta 50.000 amebas. Se pueden encapsular con una cubierta de celulosa. En este caso, los pseudoplasmodios de los dictiostélidos van a migrar en respuesta a la luz, a la temperatura o a la humedad, y al final forman un zorocarpo. El pseudoplasmodio puede migrar, como ya hemos dicho, y al final formar el zorocarpo, pero solamente las células que estén arriba, en la parte que se llama zoro, son las células que van a formar esporas y que van a germinar. La parte del pedicelo, que es esta del pie, las células que están ahí se mueren. En el ciclo de vida de un dictiostélido podemos empezar con la espora. La espora es haploide y germina formando las amebas. Las amebas pueden juntarse mediante señales químicas produciendo AMP cíclico. En este caso, las amebas se juntan y forman un pseudoplasmodio. El pseudoplasmodio puede migrar en respuesta a las condiciones del ambiente y después lo que va a hacer es formar un zorocarpo. En el zorocarpo, recordemos que las células del pedicelo mueren y las células del zoro son las que forman esporas que pueden volver a germinar en las amebas. Si el dictiostélido se reproduce de manera sexual, lo que va a hacer es que dos amebas se van a fusionar. Va a haber una fusión de amebas y ese es el tipo de plasmogamia. Una vez que se fusionan, forman esta célula, que ya tiene dos núcleos diferentes. Esta célula va a producir AMP cíclico para seguir atrayendo a más amebas. Cuando las atrae, lo que hace es comérselas, y a eso se le llama que es una fagocitosis canibalística. Una vez que ya se comió más amebas, hace la cariogamia, los núcleos se fusionan y se vuelve un núcleo 2N. Después lo que hace es formar un macroquiste. El macroquiste es 2N. Después dentro del macroquiste se da la meiosis y todas las esporas que se formaron ahí dentro del macroquiste van a germinar nuevamente en amebas que son haploides. Estas son fotos de los zorocarpos de algunos géneros que están en los dictiostélidos. El género Dictyostelium y el género Polisphondylium, que forma zorocarpos que tienen varios pedicelos y varios soros. La última clase es la protosporángida, donde estos organismos tienen un talo que es de amebas, pero que son flageladas.
Los esporóforos que estos forman son microscópicos y es un grupo muy pequeñito de apenas 36 especies. A su vez hay dos grupos ahí, que es el Protosporangidae, donde varios de los géneros que están ahí, las amebas se convierten directamente en esporangios mediante una reproducción asexual y otros sí tienen reproducción sexual y forman plasmodios que a su vez originan esporangios que tienen solamente 2 o 4 esporas. Y está el grupo Ceratheomixa. En el grupo Ceratheomixa, la reproducción es asexual, se forman plasmodios que a su vez originan esporóforos del tipo columnar o coraloide. En estos esporóforos, que son como deditos, podemos observar que tienen muchos esporangios que son esporangios unisporados, es decir, solo tienen una espora y esas esporas son exosporas, pues se forman fuera de una estructura. Así se ven los esporóforos de Ceratheomixa. Pueden llegar a abarcar grandes áreas en los troncos que están en descomposición.